La Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana cumplió 3 meses de vigencia el pasado 20 de agosto. Según la normativa, el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional el informe sobre la aplicación y el uso de los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Por otro lado, la Asamblea Nacional se apresta a debatir en primera instancia el informe del proyecto de ley de incentivos a los sectores productivos. ¿Cómo se mira el panorama económico a escala nacional con el debate y vigencia de estas dos normas? Es el tema de nuestra primera entrevista. Sol Peñafiel, doctor en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Asambleísta, buenas noches, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos quienes nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Asambleísta, en la presentación entregábamos detalles. La ley de solidaridad que ya está vigente y el primer debate del proyecto de ley que genera incentivos tributarios son dos documentos que se han debatido, analizado y que están precisamente el segundo en fase de debate en primera instancia acá en el seno de la Asamblea. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son los objetivos que desde el gobierno se plantean con estas dos normativas? Bueno, decirle al pueblo ecuatoriano que cuando el Ejecutivo remitió al Legislativo la propuesta de la ley de solidaridad, no nos equivocamos en el fin que debe tener esta norma, reconstruir todos los sectores afectados y no solo a través de la caridad y de ese principio de solidaridad que todo el pueblo ecuatoriano demostró, sino resolver los problemas estructuralmente y que nos permitan salir adelante. Esa era la intención. Nos planteamos una serie de medidas que no las hubiésemos tomado en el caso del impuesto al IVA, no lo hubiéramos tomado si no hubiese habido esta catástrofe natural. Sin embargo, de aquello, eso ha permitido en forma inmediata reactivar la economía de ese sector, pero sobre todo es la condición humana, el ánimo y la actitud que tiene la ciudadanía que fue afectada, sobre todo en Manabí, en Pedernales. Es de la gente que le pone toda la gana para seguir trabajando y el Ejecutivo, a través del Legislativo con la normativa, lo que hace es instrumentalizar, dar viabilidad a través de recursos que pueda precisamente resolverse problemas de vivienda, problemas de carretera, cómo reconstruimos o construimos nuevas clínicas, nuevos hospitales, nuevos centros de educación. Ha permitido, por ejemplo, que en forma inmediata alrededor de 26 centros educativos ya estén funcionando en el territorio, es decir, garantizando lo que dice la Constitución de la República, el derecho a la educación. Esas son unas de las perspectivas que nos planteamos en su momento y que van dando resultado. Usted lo ha dicho con absoluta claridad, la normativa también establece cuál será el mecanismo para rendirle cuentas, pese a que hay una página del Ministerio de Finanzas, del Comité de Reconstrucción, en la cual miramos diariamente qué ingresa, qué egresa y hacia dónde va canalizado esos recursos. Sin embargo, de aquello tiene la obligación de remitir un informe a la Comisión y el Ejecutivo está dispuesto en aquello. En ningún momento ha rehuido la responsabilidad que por norma, más allá del principio también ético y moral, la norma también lo establece. Asambleísta, ya vamos a entrar en ese detalle. La Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana tiene 3 meses ya de vigencia. Los primeros resultados, por ejemplo, unidades educativas que ya están funcionando, carreteras que se puede ver que prestan precisamente los servicios a los ciudadanos, conectan a los diferentes barrios, a los cantones. ¿Qué más se puede evidenciar detrás de la entrada en vigencia ya de esta normativa y sobre todo la entrega de recursos, si se quiere, a los ciudadanos de estas zonas afectadas? Sí, sobre todo también la entrega de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Este es un trabajo en equipo, esta es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno y en este caso se ha trabajado en forma articulada también, sean o no sean de la tienda política del gobierno o del oficialismo. A nosotros nos interesa como proyecto político siempre pensar y velar en la ciudadanía. Eso nos ha permitido, por ejemplo, tener en la etapa de reconstrucción
Digo, por ejemplo, el tema de las demoliciones de edificios, de viviendas que estaban afectadas, que ya no eran habitables. Se logró hacer un registro único de afectados. Eso nos permite saber a quién llegamos. La entrega de bonos a través de las familias que prestan sus viviendas para acoger a las personas afectadas. Eso ha significado también entrega de recursos, asignación de recursos a través del Frente Social. Por otro lado, para nosotros como defensoras de derechos de niñez, adolescencia y mujeres, nos place decir que hemos hecho seguimiento sobre el tema de la inversión con espacios seguros en los cuales no se vulneren los derechos de las personas. ¿Podemos conocer esos sitios en dónde están ubicados? Por supuesto, hay los albergues que han sido establecidos, sin embargo, algunos de ellos ya han dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque hay familias acogientes, algunas de ellas ya se les ha entregado soluciones habitacionales, estamos ya en otro programa de soluciones habitacionales y por lo tanto nos permite responder en forma efectiva. No solo lo decimos nosotros como parte del gobierno, parte de esa corresponsabilidad, lo dicen organismos internacionales como el mismo UNICEF, Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas ha dado cuenta al mundo, al país, de la eficiencia en la recuperación y en la actuación frente al fenómeno natural. Ahora bien, asambleísta, días atrás se conoció que de alguna u otra forma el gobierno, a través de un oficio reservado, habría trasladado cerca de 120 millones de dólares para el pago de acreedores por parte de en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Prestadores de servicios es la palabra correcta. Ahora bien, dentro de este informe que tiene que entregar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, se detalla también el destino de estos 120 millones de dólares, ¿a quién se le canceló en su momento? Tienen que detallarse todas las acciones que dentro del comité y las acciones de reconstrucción se han ejecutado. Y esas acciones van encaminadas a el desembolso igual a través de la aplicación de la normativa para beneficiar a los sectores afectados. Por lo tanto, nosotros aspiramos que el Ejecutivo en los próximos días ya remita la información a la Comisión, así lo determina la normativa. No existe una obligación, digamos así, de comparecer ante el Pleno y explicar ante el Pleno. La normativa y la transitoria lo dice, será ante la comisión que emitió el informe correspondiente. En ese marco, precisamente para dejar cualquier duda sellada y resolver cualquier inquietud, es el informe que obviamente el Frente Económico, el Comité de la Reconstrucción tendrá que remitir el informe ya pasados estos 3 meses. ¿Quién tiene que explicar esta situación? ¿Es el Ministerio de Finanzas o es el Comité para la Reconstrucción? Los dos tienen una responsabilidad, porque recuerde usted que en cuanto al desglose de los recursos que provienen del IVA, van a una cuenta única, por lo tanto tiene que responder cuál es la asignación, cuál ha sido el mecanismo, cuánto es el monto. Existe esa información y eso ha permitido, digo, transparentar la asignación de recursos y hacia dónde están. Sectores opositores con perversidad han utilizado algunas maniobras para decir mediáticamente que los recursos se han asignado para deudas anteriores. Para el pago de proveedores. Todo lo que significa la reconstrucción de los sectores afectados, no solo Manabí, no solo Pedernales, está Muisne, está Quinindé, está la zona de Esmeraldas, hay algunos otros sectores también que fueron afectados y que en ese marco son beneficiarios de la normativa y por lo tanto tendrán que responder la asignación de esos recursos. Ahora bien, asambleísta, usted había señalado, y nada más para concluir esta parte de la entrevista, ¿la entrega del informe se lo hará en la Comisión de Régimen Económico o en el Pleno de la Asamblea? La normativa dice se entregará a la comisión y es a la comisión a la que hay que entregar el informe. ¿Hay una fecha definida ya? No se ha planteado, pero dice posterior los 3 meses, por lo tanto estamos dentro del tiempo y creo que mientras más rápido sea, será mejor, porque esto de especular con la información, de jugar con la vida de los seres humanos, le hace daño no solo al gobierno de turno, le hace daño a los ciudadanos que habitamos en el territorio. Por lo tanto, nosotros con el Frente Económico y con el Comité de la Reconstrucción consideramos que mientras más rápido sea,
cumplir con lo que dice la norma y sobre todo como un tema de transparencia, como un tema de ética, dar el informe correspondiente. Ahora bien, asambleísta, en la segunda parte de la entrevista, el día de mañana el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá esta primera discusión del proyecto de ley que genera incentivos para los sectores tributarios, para los sectores productivos, incentivos tributarios. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene desde el Movimiento Alianza País? ¿Ya existe esta oportunidad de revisar este documento que apenas tiene 2 artículos? Bueno, ¿cuál es la intención? Dinamizar la economía, otorgar algunos incentivos a algunos sectores, como en este caso, complementar con lo que ya aprobamos la semana anterior en cuanto a medicina prepagada. ¿Cómo impulsamos para que la cobertura del servicio también sea a mayor grupo de personas? Pero además de eso, estamos estableciendo una escala en que en los pequeños productores, en las pequeñas empresas, sea el 100%, si es grande el incentivo, luego vamos en los que tienen unos capitales que son mucho más elevados, grandes empresas, avancemos hasta el 50%, eso nos va a permitir, digo, dinamizar también la economía, pero además también garantizar un derecho y con esta nueva visión que establece la Constitución. El tema de la medicina prepagada no es un tema aislado de todo el sistema de salud, con absoluta claridad cuando debatimos la ley, lo dijimos, es parte del sistema de salud, no puede estar divorciado y eso nos va a permitir llegar a mayor cantidad de beneficiarios. Finalmente, asambleísta, en el documento también se proponen exenciones tributarias para los grandes transportistas. ¿Se podrían incluir a otros sectores? Bueno, en el debate habrán algunos planteamientos, miremos qué es lo adecuado, lo que consideramos es que puedan existir unos beneficios para que estemos en un nivel de competitividad en la región. Eso también nos va a permitir dinamizar a este sector de la economía, como es el sector del transporte, específicamente a los transportistas. En este marco es parte de la propuesta y yo digo, veamos cómo se desarrolla el debate, no estamos cerrados a recoger observaciones que sean pertinentes en el marco de esta propuesta de dinamizar la economía del país. Esta será la primera discusión, luego el documento regresa a la Comisión de Régimen Económico y luego precisamente tendrá un tiempo estipulado ya para la elaboración del informe para el segundo debate. Sí, recuerde usted que esta normativa es con el carácter de económico urgente, por lo tanto hay un plazo determinado, son 30 días en los que tenemos que aprobar, eso nos permite tomar los tiempos debidos, una vez que ya pase el primer debate, regresa a la comisión y la comisión debate nuevamente, recoge observaciones planteadas en el Pleno y nuevamente los plantea al Pleno de la Asamblea, aspirando que no haya un veto y pueda en forma inmediata entrar en vigencia la normativa. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Sí, la asambleísta Marisol Peñafiel ha estado con nosotros efectuando un balance a estos documentos que se debaten y se discuten al interior de la Asamblea Nacional. Este día martes, el primer debate del proyecto de ley que genera incentivos tributarios al sector productivo.